Hubo una época de mi vida de enfermera que todos los días antes de empezar oficialmente mi trabajo, yo recorría los servicios de cuidados intensivos y de urgencias. Era coordinadora de trasplantes en el Hospital General de Tijuana, que en ese tiempo creo que era uno de los hospitales públicos más grandes que existía. Y cada mañana, por mucho tiempo, hice exactamente lo mismo. Entraba a urgencias y iba revisando pacientes de cama en cama, tenía que ir registrando todo eso, si había pacientes con muerte cerebral, también en cuidados intensivos, porque parte de ese trabajo, de ese registro, era detectar pacientes que fueran posibles donadores de órganos. Teníamos una lista muy grande de pacientes esperando por un órgano. Pero al principio nadie entendía lo que yo hacía, ni siquiera dentro del mismo hospital. Me costó mucho que me aceptaran el mismo equipo médico, el personal, muchas de las enfermeras. Y había dos enfermeras en particular que siempre que yo pasaba, ellas me gritaban, ¡bu! Ahí viene la buitre, ahí viene la buitre. Yo me sentía súper mal. Y claro que muy al principio que escuchaba eso, pues me lo tomaba personal, sentía que era un ataque para mí, aunque cada vez que lo iba pensando más, pues sabía que no era así, pero era muy difícil escucharlo, porque yo lo único que quería pues era estar salvando vidas, no quitarle la vida a nadie. Pero en aquel tiempo había mucha ignorancia sobre la donación de órganos, la gente no quería pensar en la muerte, no quería pensar en donar los órganos, ni siquiera el personal de salud estaba preparado emocionalmente para eso. Y aún así yo seguía todos los días haciendo mis recorridos porque entre más conocía a las personas que estaban en lista de espera, que estaban esperando un órgano, pues más me impulsaba a seguir haciendo mi trabajo. Dentro del mismo hospital, pues la mayoría de pacientes en lista de espera eran pacientes que estaban esperando un riñón, pero teníamos pacientes esperando un hígado, varios esperando córneas, y pues aparte me enteraba de otras unidades de trasplante también del país donde había muchísima gente esperando un órgano. Y entre más conocía las historias de los pacientes, pues más quería ayudar. Un día iba caminando por cuidados intensivos como todas las mañanas y una de las enfermeras que les menciono volvió a decir lo mismo, uy, ahí viene la buitre. Yo seguí caminando, pero de repente sentí un golpecito en el brazo. Ella había hecho una bola de una hoja de papel y me había aventado con el papel. Entonces yo volteé y vi en el piso el papel. Me súper enojé y lo que sigue. Y me fui directamente hacia ella, pero sí hice un gran esfuerzo porque no se me notara ese enojo en mi voz, decírselo súper tranquila y sin gritar, porque estábamos en cuidados intensivos. Y directamente a los ojos le dije, mira, yo ando viendo la posibilidad de que personas que ya no van a vivir porque ya fallecieron, den vida a alguien más. Le dije, los órganos no son para mí, no gano dinero, no tengo ningún beneficio para mí. Solo estoy tratando de ayudar a personas que quieren seguir viviendo, así que déjame de molestar por el trabajo que hago. Nunca más volvió a decirme nada directamente a mi cara y con el tiempo entendí que muchas personas no me atacaban por ser malas, sino porque no entendían muchas cosas. También la donación de órganos remueve o confronta muchas emociones muy profundas. Yo tenía mucho apoyo del jefe de trasplantes, que era un médico que era el nefrólogo, internista y pues jefe del servicio de trasplantes, y él me apoyaba un montón, me daba un montón de indicaciones y cosas que podíamos implementar para ir arreglando todo esto que yo llegaba y le comunicaba a él. Entonces empecé a hacer muchas campañas de capacitación dentro del mismo hospital, empecé a hacer encuestas y ahí fue donde me di cuenta que muchas enfermeras, una de las preguntas que yo siempre les hacía a todo el personal, ¿no?, de la encuesta, era que si ya habían hablado con sus familiares, sus hijos o sus esposos, etcétera, parejas,
sobre la donación de órganos y qué pensaban, si alguien, le dije, tú ya sabes si alguno de tus hijos quiere donar, si tu pareja quiere donar, y muchas personas me decían, no, 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 Alicia, hablar de eso es atraer a la muerte. Y a mí me impresionaba que siendo personal de salud, que estamos estudiados en eso, pues la gente en su vida privada o personal pensaran de esa manera. También ayudó mucho que entre más trasplantes se iban realizando, pues había muchísima gente involucrada. Un trasplante casi es todo el hospital, desde el personal de trabajo social, administrativo, claro está toda la gente que está en los quirófanos y en diferentes pisos. Entonces todo el hospital se movilizaba o nos coordinábamos cada vez que había un trasplante, y eso fue ayudando que se enteraban después cómo iba saliendo la persona del trasplante, conocían a la persona que recibió el trasplante, iban conociendo parte de las historias, y eso también los fue sensibilizando. Salía luego reportajes del mismo hospital de las vidas que se salvaban. Entonces todo eso fue ayudando mucho para que la gente luego apoyara cada vez más la donación de trasplantes. Y también cuando ya había pasado todo esto de esas situaciones que yo vivía, de ser la mala del cuento, me enteré de reportajes que había en otras coordinaciones de trasplantes de otros estados del país. Luego lo leí en revistas y habían pasado muy parecido por lo mismo que yo pasé. No les decían buitres, les decían otras cosas, pero eran también muy atacados, nadie los quería, no entendían, y era como un trabajo por mucho tiempo. Yo creo antes de que yo estuviera en esto, pues como muy solitario, muy aislado, las personas se sentían así medio mal, las que llevaban ese tipo de trabajo de la coordinación y que tenían que estar haciendo todos estos registros diariamente. Y contárselos y recordar todo eso, pues también me hace recordar todas las personas que sí vivieron y recibieron un trasplante, y eso vale la pena todo. Igual que todo es aprendizaje, todo es crecimiento, creo yo, y pasamos por adversidades para luego tener algo mejor. Así que aquí el resultado a mí se me hace que es una historia feliz. Todavía creo que falta mucho en México sobre cultura de donación de trasplantes, pero aprovecho para decirles que te preguntes, ¿a ti te gustaría donar tus órganos? ¿Has hablado con tus familiares sobre la donación de órganos? ¿Qué piensas? Coméntame ahí. Te mando un abrazote y hasta la próxima historia.